El episodio de la ofrenda de la viuda, que está en el capítulo 21 de San Lucas, y también tiene un lugar paralelo en el capítulo 12 de San Marcos, se nos presenta en primera instancia como una descripción y una exhortación a la generosidad. Concretamente, Jesús alaba a aquella pobre viuda porque comparativamente a lo que daban los ricos, ella ha dado mucho más. Dice que los ricos daban de lo que les sobraba y aquella pobre viuda dio todo lo que tenía para vivir. Es un acontecimiento que puede, en cierto sentido, parecer anecdótico, coyuntural, circunstancial, pero si lo situamos, o sea, mejor dicho, si descubrimos el lugar, el contexto en el cual está presentado este acontecimiento, vamos a poder ver probablemente con más claridad el sentido que tiene y lo que Jesús realmente está mirando, está observando, está viendo, está contemplando. De hecho, el episodio comienza con esto y aparece una insistencia en la mirada de Jesucristo. Alzando la mirada, levantando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro, vio también a una pobre viuda que echaba allí esas dos pequeñas moneditas. Jesucristo contemplando. Muchas veces, o en la generalidad de los casos, vemos a Jesucristo haciendo los milagros, hablando, predicando a las multitudes, hablando con los apóstoles, enseñando el camino del reino de los cielos, actuando, padeciendo. Y aquí lo vemos contemplando. Y por eso una primer gran pregunta que nos podemos hacer, para cuya respuesta el contexto nos va a ayudar mucho, es ¿qué es lo que Jesucristo está realmente mirando? Porque es verdad que Jesucristo mira que los ricos ponen mucho, pero de lo que les sobra, y ve que la viuda pone muy poquito, materialmente hablando, pero es todo lo que tiene. Y de allí, de esa descripción, de esta generosidad, se advierte también, o se deduce también una invitación, una exhortación a vivir la generosidad. Pero es importante ver qué clase de generosidad está aquí reflejada en el Evangelio. Es decir, qué está de fondo, qué es lo que contempla Jesucristo. Porque hay diversos planos en esa mirada. Uno puede ser el más evidente, el más obvio, sobre las cantidades. Otro que también es bastante evidente, sobre las actitudes. Más importante aún, las actitudes del corazón. Jesús mira el corazón, pero hay algo más de fondo. Nos recuerda, por ejemplo, esta mirada de Jesucristo, ese episodio del libro del Génesis de la ofrenda de Caín y Abel. O sea, cuando nos encontramos con una ofrenda, con una oblación, sea estrictamente cultual o no, pero especialmente si es cultual o, por supuesto, como en este caso, en el ámbito del templo, es importante referirnos o buscar o relacionar otros pasajes donde eso aparece. Y no cabe duda que el Antiguo Testamento ya nos habla con mucho detalle y con gran frecuencia, y destacando una importancia singular a lo que significa la ofrenda en el culto. Y tenemos ese antecedente tan importante en la ofrenda de Caín y Abel, ¿no? Nos dice el libro del Génesis que Dios miró
a Abel y a su ofrenda, y no miró ni a Caín ni a su ofrenda. Se vio que la ofrenda de Abel era realizada con buen corazón. Era una verdadera ofrenda por eso, por la actitud del corazón. Miró a Abel. En primer lugar, mira al oferente. Y por supuesto, la ofrenda se sigue de esa actitud del corazón. A diferencia de Caín, que no era que ofrecía algo malo, pero ese corazón estaba oscurecido, estaba entenebrecido, estaba ensombrecido, estaba en tinieblas por la envidia, por la asedia, por esa indignación a causa de que Dios había aceptado la ofrenda de su hermano, en vez de alegrarse por la ofrenda de su hermano. Abel se ofrece él mismo en su ofrenda. Esto tengámoslo presente porque es muy importante para comprender este pasaje. Abel se ofrece él. De hecho, poco tiempo después sucederá de manera cruenta a manos de Caín. Y en el Antiguo Testamento los profetas trataron muchas veces este tema, no solo los libros más referidos a los rituales, al culto, a las diversas ofrendas, al modo de ofrecerlas, sino también los profetas cuando denuncian las diversas corrupciones del culto, ya sea un culto mal ofrecido, un culto que ofrece cosas que son indignas, o un culto que, como en otras ocasiones en la historia de Israel, era muy perfecto externamente, pero sin corazón. Siempre está el corazón presente, porque esto nos está hablando de algo que es esencial en este relato y en la historia de la salvación, que es la verdadera ofrenda es el corazón, que se traduce en términos de ofrendas externas, pero que sin el corazón esa ofrenda externa deja de tener sentido. Siempre recordamos aquella expresión del libro del Levítico que dice: nunca ofrezcas un sacrificio sin la sal de la alianza. La sal de la alianza representa el amor, la caridad, porque la alianza es eso, la perdurabilidad, un amor eterno. El sacrificio auténtico se relaciona con el amor eterno. Por eso el sacrificio de Cristo. Y por eso dice: ustedes son la sal de la tierra. Y no solo el sacrificio en términos restringidos, sino en términos amplios. Nuestras acciones deben tener el sabor de la sal de la alianza, deben ser hechas por amor. Veamos un poquito el contexto de este pasaje que, como les decía, puede tal vez parecer no tan relevante como un milagro, como una curación, como una parábola, y sin embargo vamos a ver que tiene una enorme importancia, no solo a nivel de la descripción de la generosidad concreta de una pobre viuda, sino de algo mucho más profundo, que es el fundamento de esta generosidad. Esto está en el capítulo 21 de San Lucas. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es el contexto? Continúa con este discurso de Jesucristo sobre la ruina de Jerusalén, las señales precursoras, las persecuciones, las calamidades, el asedio a Jerusalén, las catástrofes, la segunda venida, catástrofes cósmicas, la venida del Hijo del Hombre. Va acompañado también por la parábola de la higuera, que se refiere a lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La vigilancia cristiana, la atención. Y una breve referencia que Jesucristo ya en ese momento no pernoctaba en Jerusalén. Se quedaba fuera de la ciudad santa, un signo muy potente, en el Monte de los Olivos. Pero de día enseñaba en el templo y a la noche ya no se quedaba. No era un lugar acogedor, un lugar que estuviera teológicamente dispuesto a recibir
a Jesucristo. A la noche Jesucristo se retira. También podemos decir esa retirada de Jesucristo hace que Jerusalén esté en una oscuridad muy densa. Eso es el resto del capítulo 21. Y después del 22 en adelante ya comienza el misterio pascual. La pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Con los preparativos de la cena pascual, la traición, la institución de la Eucaristía, etc. Ya comienza esa gran sección referida al misterio pascual. Entonces, este episodio de la ofrenda de la viuda es el último antes de estas referencias a la segunda venida y posteriormente al misterio pascual, que es donde Jesucristo mismo se va a dar, se va a entregar en manos del Padre Celestial, se va a entregar, va a derramar su sangre en sacrificio para nuestra redención. Y un poco antes también tenemos en el capítulo 20 el tema del tributo. Hay una ofrenda también acá, en esa pregunta que le hacen a Jesucristo sobre si hay que pagar o no el tributo al César. Jesús pide que le muestren un denario, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo es de Dios. Todo es ofrenda. La vida es ofrenda. Y especialmente en esa referencia a la imagen. El denario tenía la imagen. Y la imagen representa la identidad y la pertenencia. Tiene la imagen del César, le pertenece al César. Tenemos la imagen de Dios. Desde nuestro bautismo le pertenecemos a Dios. Somos de Él. Nos identifica. Identidad y pertenencia. Pertenecemos a ese reino de los cielos. Somos realmente hijos. Entonces la ofrenda es esta entrega de lo que hemos recibido de Dios. Y en esta línea va el pasaje de la ofrenda de la viuda. Lo que sucede aquí no es solamente que la viuda da algo, sino que se da a ella misma. Como pasaba en el episodio de Caín y Abel. Abel se ofrece él mismo. Como va a pasar después, inmediatamente, en los episodios de la Pasión, Jesucristo se ofrece él mismo. Él es la ofrenda. Y esto es lo que mira el Señor en un plano más profundo. Descubre o despeja el horizonte para nosotros, porque Jesucristo, obviamente que Él lo sabe, no es que lo descubre, pero nos lo descubre a nosotros. Lo que Jesucristo está contemplando en aquella pobre viuda es el Calvario. Noten la expresión que dice, todos dieron lo que les sobraba, que en el fondo no dieron nada. Esos ricos en el fondo estaban vacíos y por lo tanto no podían dar. Solamente se da lo que se tiene. Y además, la acción de dar es una acción eminentemente divina. Solo Dios puede dar y cualquier acto de donación está constituido como una participación en el don de Dios, porque a Él le pertenece todo. Damos lo que hemos recibido. Podemos dar, el acto de dar es un acto de imitación de lo divino. Los ricos, no por la cantidad de dinero, sino porque no porque poseyeran muchos bienes, sino porque los bienes los poseían a ellos. Y acá muy probablemente esos ricos son fariseos, muy probablemente. Lo hacían para ser vistos, grandes cantidades para ser vistos, pero eran codiciosos, es decir, no podían dar. Estaba clausurado el dar. No solo como generosidad en términos de virtudes humanas, sino teológicamente aislados, porque su corazón está vacío de Dios. Y si está vacío de Dios, estará lleno de lo que no es Dios. La codicia, que es la idolatría, gran denuncia de los profetas.
también en el Antiguo Testamento. Entonces vio unos ricos que daban sus donativos y daban mucho, daban lo que les sobraba, no se daban ellos, daban lo que no es el corazón. Y si se da lo que no es el corazón, si no se da el corazón, no se da nada en el fondo. Por eso no daban nada. No hay un acto de ofrenda real en estos hombres. En cambio, la viuda daba eso que parecía muy pequeño, pero que era toda su vida. Y por eso creo que Jesucristo contempla aquí para nosotros su propia imagen. Ve el Calvario a la distancia, ya muy cercano. Este episodio es muy cercano al Calvario. Contempla el Calvario. Porque es Él, como dice la segunda carta a los Corintios, quien cumple esto que ve en la viuda y que fundamenta esto que hace la viuda. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, que no por casualidad tiene que ver con la organización de una colecta, de una ofrenda para ayudar a las iglesias. Pero San Pablo no se queda en una colecta, va al fundamento. Dice en 8:9, pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Asumió la condición humana, dejó de lado su gloria, la gloria que le corresponde, obviamente no deja de ser Dios, ni pierde su gloria, pero asume nuestra condición humana para padecer y morir. Se oculta su gloria, podríamos decir, para padecer y morir. Y esa es la pobreza, el ocultamiento de su gloria, la asunción de la condición humana, la pasión y la muerte. El dar por completo la vida. Yo doy la vida, dice Jesús. Nadie me quita la vida, yo la doy para recuperarla. Es la ofrenda al Padre, completa, sin restricción alguna. Y es lo que hace la viuda, por eso dice Jesucristo aquí, dio todo cuanto tenía para vivir. Dar todo lo que tiene para vivir es dar su propia vida, es darse. Y esa es la plenitud de la historia de la salvación. Dios a lo largo del Antiguo Testamento fue dando, va donando a su pueblo, va dando a su pueblo, va manteniendo la vida de Israel. Le va otorgando su misericordia y le da su nombre. Va anunciando que llegarían los tiempos en el cual Dios se daría a sí mismo. Y es Jesucristo que se da a sí mismo. Por eso los ricos no podían dar nada, están en el polo completamente opuesto al dar divino. Y más aún, la descripción que se hace, la referencia que se hace a aquella mujer era viuda y pobre. Dos categorías que reflejan una carencia muy grande, pero que al mismo tiempo son aperturas a una plenitud. Había varias categorías de carencias en el Antiguo Testamento. Los pobres, los extranjeros, los esclavos, las viudas, los huérfanos. Y desde la perspectiva espiritual y en el sentido más profundo, esas carencias vividas en la fe eran en el fondo aperturas a Dios mismo. La viuda pobre, o la viuda que no tiene su esposo, su esposo es Dios, ahí está la apertura. El esposo de esta viuda es Dios. Esposo en términos espirituales, en términos de alianza. Dios se presenta como el esposo de su pueblo. Y por eso, si su esposo es Dios, es plenamente rica. Tiene al Señor de los señores. Por eso esa viudez, que es una carencia,
que era una limitación, una dificultad, y muchas veces asociada a la pobreza material también. Vivida en la fe, como esta viuda la vivía, era la apertura a la esponsalidad divina, a la alianza. Jesucristo es quien viene al mundo para restaurar la alianza. Por eso toda la Biblia empieza con unas bodas y termina con las bodas de Cristo y de la Iglesia. Y además pobre, la pobreza, que no es solo ni principalmente la carencia de bienes, sino que es la apertura de corazón al tesoro que es Dios. El pobre carece de bienes. Los pobres de Yahvé del Antiguo Testamento ciertamente carecían de bienes, carecían de defensa, carecían de muchas posibilidades que otros tenían, pero tenían algo que muchos otros no tenían, que Dios es su tesoro. Ahí está el sentido. Y por eso esta pobre viuda puede dar, porque Dios es su tesoro, porque Dios es su esposo. Y todo esto alcanza, obviamente, su plenitud en Cristo. No cabe duda que se trata de una descripción muy velada del misterio pascual. Dar todo lo que tenía, es lo que Jesucristo mismo va a hacer, es lo que Jesucristo contempla en el horizonte ya tan cercano de su pasión. Y siendo una descripción, una referencia, un anuncio de la pasión, es también una invitación para nosotros a recorrer ese mismo camino, a imitar a Jesucristo en su pasión y muerte para poder también compartir la gloria de su resurrección. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia, ¿no?, de imitar a esta viuda, que en el fondo es imitarlo a Él, y que seamos nosotros la ofrenda, que toda nuestra vida sea eso, sea dirección, orientación hacia el Padre Celestial, así como lo dice el comienzo del Evangelio de San Juan, el verbo junto a Dios, dirigido hacia Él, y que nuestra vida sea lo mismo, ¿no? Así como el pecado nos hace que demos la espalda a Dios, como pasaba con estos ricos, con estos fariseos, con estos codiciosos, que vivían para el mundo y por lo tanto le daban la espalda a Dios, que nosotros hagamos lo contrario, imitando a esta pobre viuda, que miremos siempre hacia el Padre Celestial, así como Jesús lo dice en la Pasión, entrega en tus manos, encomiendo mi espíritu. Es la actitud constante de Jesucristo y ojalá que sea también la nuestra, ¿no? Ponernos siempre en las manos del Padre Celestial.